acercar. Nada me puede dar lo que solo en ti probé. Todo lo que busqué, solo en ti lo hallé. Encontré en ti un camino paso a paso hasta el hogar. Y la verdad es que no existe nadie así. Eres vida y real. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Eres calor en el frío, en el desierto un río, luz en la oscuridad, fiesta en la soledad. Quiero agradecer todo lo que tú me das, la gracia que viví. Buenos días, hermanos. El Señor ha resucitado. Eso es lo que celebramos hoy, Domingo de Resurrección, 12 de abril del año 2020. También es un domingo especial porque no vamos a poder ir a la iglesia, no vamos a poder abrazarnos y estar juntos, pero podemos estar juntos de esta manera. Gracias al Señor porque nos da este medio. Y como todos los domingos vamos a dedicar un tiempo a orar, vamos a dedicar un tiempo a buscarle en nuestras oraciones. Y empezamos adorando al Señor, y vamos a adorarle porque es el Señor de la iglesia. Él resucitó, venció a la muerte, y eso nos da una esperanza preciosa. Pero también vamos a adorarle porque nos ha hecho un cuerpo como iglesia en el que Cristo es la cabeza. Y también vamos a adorarle porque como iglesia no somos un edificio, somos un buen grupo de hermanos que estamos unidos por la fe en Jesús, el que murió y resucitó por nosotros. Así que vamos ahora a adorar al Señor. En segundo lugar, vamos a darle gracias al Señor. Y le damos gracias al Señor porque a pesar de la separación, de que no nos podemos ver, el Señor sigue cuidando de nosotros como personas, pero también como iglesia. Y tenemos oportunidades para vernos, para comunicarnos y para alentarnos. Y tenemos que darle gracias al Señor también por eso. Y también vamos a darle gracias al Señor porque hay personas que nos sirven con sus dones. Y es una bendición poder disfrutar de estos vídeos, de música, no solo la que organizamos en la iglesia, estamos recibiendo estos días de muchísimos sitios, de muchos lugares, vídeos con predicaciones, con música, con reflexiones. Así que vamos a darle gracias al Señor porque cuida de nosotros también en este tiempo. Vamos a acabar este tiempo de oración pidiéndole que nos ayude a ser fieles a Él en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de incertidumbre, que las circunstancias no nos alejen, sino que nos acerquen a Él. Y también vamos a pedir al Señor que nos aleje de los conflictos. Estando tan juntos en la familia, pasando tanto tiempo juntos, es fácil que surjan los roces, pero también en las relaciones en el trabajo nos desesperamos con muchas cosas, incluso en la iglesia, porque también surgen
conflicto. Vamos a pedirle al Señor que nos proteja de todos los conflictos para que vivamos cerca del Señor y cerca los unos de los otros. Oremos. Dice el Salmo 100, cantad al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Eso es lo que vamos a hacer ahora, cantar al Señor, adorarle con la música, la que escuchemos y si podemos cantando también. Vamos a disfrutar ahora de un tiempo de alabanza.
Estando en el barco vino un gran
paso a nuestro hermano Jorge Noda, que va a tener la primera reflexión bíblica en esta mañana. Muy buenas tardes. Seguimos en estas jornadas especiales de Semana Santa y me toca la reflexión de la resurrección. Y me gustaría empezar con una frase de un famoso y destacado erudito y maestro, un tal Wilbur Smith. Y dice ahí, la resurrección de Cristo es la verdadera ciudadela de la fe cristiana. Esta es la doctrina que en el primer siglo trastornó al mundo, que elevó al cristianismo preeminentemente sobre el judaísmo y sobre las religiones paganas del mundo mediterráneo. Si se acepta esto, asimismo debe admitirse casi todo lo que es vital y característico en el Evangelio del Señor Jesucristo. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Permítame también saludarle de esta forma especial, como hacen en la Pascua, en la Iglesia ortodoxa griega. Cristo anesti, y todos responden verdaderamente ha resucitado. La reflexión de esta tarde va de mano, por decirlo así, gracias a un libro de Philip Yancey que habla acerca, el título de ese libro es El Jesús que nunca conocí. Y en algunos de sus capítulos habla de la resurrección. Y una de las cosas que él empieza a reflexionar es el desconcierto tan grande para esos discípulos que esos días tuvieron después de la ausencia de Jesús, ¿no? Y esa palabra de ausencia, vacío, lo que primero me vino a la mente es lo que sentí yo cuando mi padre falleció. Y estoy seguro que personas que le han pasado esto se identifican con lo que estamos hablando. También otra pregunta que podríamos hacernos, o que se hace también Philip Yancey, es ¿cómo fue esa primera Pascua para los discípulos? Y seguro que se burlaban de ellos cuando se iban en la calle. Habrán pensado 3 años intensos con Jesús para nada. Lo cierto es que la Pascua da un tono de esperanza, porque apunta a lo que una vez más puede hacer Dios o el poder de Dios, ¿no? Como acabo de decir, Pablo escribió en su epístola un versículo que dijo que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Tremendo. Los evangelios se muestran transparentes a la hora de decir cómo los discípulos se encerraban en sus casas, cómo vivieron el tiempo final de Jesús y esa resurrección. Ni siquiera asistieron al entierro. Solo unas pocas mujeres fueron las que acudieron. Mujeres protagonistas de este hecho histórico. Dato curioso también es que los 4 evangelios relatan que fueron las mujeres las que acudieron al sepulcro para informar que Jesús ahí no estaba. Y también interesante decir que las autoridades entonces no aceptaban el testimonio de las mujeres. Las mujeres, según el Evangelio de San Mateo, dice que salieron del sepulcro con temor y al mismo tiempo con gran gozo. Vamos, que se espantaron. Jesús no hace en ningún momento una entrada teatral en sus apariciones. En los primeros informes que leemos son confusos, misteriosos, algo frágil, y la forma en que lo relata el Evangelio, la verdad que sale de toda duda si alguien puede pensar que es un posible montaje. Volviendo al texto de la resurrección, ante lo sobrenatural, el ser humano, como es lógico, responde con temor. Imagínate por un momento a la situación, la escena que estuvieron viviendo las mujeres. Pero el gozo supera el temor al poder asimilar pues lo que estaban viviendo, que estaban viendo a nada más y a nada menos que al Mesías resucitado. Mateo nos dice que cuando tembló la tierra y apareció aquel ángel tan brillante como un relámpago, quedando como muertos los soldados, fueron ellos los que después cambiaron la versión, diciendo que los discípulos habían robado el cuerpo. La resurrección provocó reacciones contrapuestas. Jesús se dejó ver solo a los que creyeron en él, pero aún así algunos de los discípulos se retraían en este asunto, como fue el caso de Tomás. Lo cierto es que los que creyeron fueron transformados, se llenaron de esperanza y salieron a cambiar el mundo. Y ahí el libro de Hechos recoge todo esto. Y los que no creyeron en él, ya él
Ya el Señor Jesús lo había vaticinado cuando dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Qué curioso contraste cuando pensamos y lo ponemos al lado el nacimiento. Aquí no hay canto de alabanza de los ángeles, ni reyes que vienen a adorar, ni una estrella que dirige a estos hombres. Pero sí es verdad que vemos también algo siempre fijo en él, que nunca cambió su sencillez, su forma corriente de proceder, de presentarse. Por ejemplo, una cena privada, dos hombres que iban caminando por un sendero, una mujer que lloraba en un huerto, o algunos pescadores que trabajaban en un lago. Durante casi 6 semanas, Jesús está y desaparece. Y las apariciones no son espectrales, sino encuentros en carne y hueso. Y eso es muy interesante, porque muchas veces se lee este texto así por encima. Por ejemplo, se presenta a Tomás, que significa una invitación personal a que toque las cicatrices. Una forma de satisfacer el nivel de escepticismo que tenía Tomás. O en el caso de Pedro, significa arroja una actitud de restauración, de rehabilitación delante de sus amigos. Podríamos confirmar que se les apareció solo a sus amigos, sí, y creo que sus apariciones reforzaron de la fe de quienes ya creían en él. Lo asombroso de todo esto es que Jesús, en este lapso de tiempo, estas 6 semanas, se presentó de forma tan obvia su identidad que ningún discípulo ya después pudo volverlo a negar. Jesús dispuso de estas 6 semanas para dejar establecida ya para siempre su identidad. La resurrección es el epicentro de la fe. No es una creencia que surgió dentro de la iglesia. Es la creencia en torno a la cual la iglesia misma creció. Creo en la resurrección, pilar de mi fe. La multitud en el momento de la crucifixión de Jesús lo desafiaban a que demostrara quién era, bajándose de la cruz. Pero nadie pensó en lo que iba a suceder. Morir para luego volver. Hay una frase también de una escritora y traductora bien conocida, humanista cristiana, Dorothy Sayers, que dice: Dios siempre había escogido el camino lento y difícil, respetando la libertad humana a pesar del costo. Jesús no detuvo la crucifixión, resucitó de entre los muertos. El protagonista asumió todas las consecuencias, pero de alguna forma triunfó. En el relato de la resurrección hay un detalle que llama la atención y que Phil y Jesse lo recoge, y a mí también me hizo pensar: ¿por qué Jesús conservó las cicatrices de la crucifixión? Creo que estaría incompleto el relato de la Pascua sin esas cicatrices en las manos, en los pies y en el costado de nuestro Señor Jesús. Eso me hace pensar en mis sueños, en lo que yo quise o quiero ser muchas veces como ser humano. Soñamos a veces con un estado no natural, el cuerpo perfecto. Hoy que tanto importancia damos al culto del cuerpo, el miedo a envejecer, el miedo a las arrugas o escapar del dolor, del sufrimiento en el contexto que estamos viviendo ahora. Para Él, para nuestro Señor Jesucristo, las cicatrices son un recuerdo de aquellos días de destierro, de sufrimiento y de haber estado separado de su Padre. Pero también, por otro lado, las cicatrices de Jesús me brindan esperanza. Eso nos hace pensar en un futuro glorioso que nos espera, porque tendremos cuerpos creados de nuevo, un cielo y una tierra creados de nuevo. Volveremos a comenzar una Pascua de resurrección y volveremos al inicio de nuestra creación, donde no existía el pecado y reinaba la armonía entre Dios y el ser humano. Que así sea y el que el Señor les bendiga. Buenas tardes. Vamos a darle paso ahora a nuestro hermano Benjamín, hermano pastor de nuestra iglesia, que él es el que va a tener la segunda reflexión en esta mañana, en este domingo de resurrección. Hola hermanos, hoy domingo de resurrección recordamos la noticia más importante jamás en la historia. Jesucristo ha resucitado. Y hoy domingo es conocido como el domingo de resurrección, pero también es recordado como el domingo de gloria. Y es un domingo de gloria precisamente por el hecho de la resurrección.
Es importante que en este domingo recordemos varias cuestiones que son fundamentales. En primer lugar, que Jesús resucitó de una forma muy diferente a la resurrección de otras personas que encontramos en la Biblia. Si os acordáis, el propio Señor Jesucristo resucita a varias personas. Aquí en el Evangelio de Marcos, que está siendo la base de nuestra reflexión en diferentes semanas, vemos que Jesús resucita a la hija de Jairo, también al hijo de la viuda de Naín. También en otro evangelio nos habla de la resurrección de su amigo Lázaro. Ahora es importante que entendamos que hay una diferencia muy importante entre la resurrección de Jesucristo y la resurrección de estas otras personas. Fijaros, Pablo está diciendo allí en Colosenses capítulo 1, versículo 18, que hablando de Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo, dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Es decir, Jesús resucitó para no volver a morir. Esa es la gran diferencia entre la resurrección de Jesús y la resurrección de otras personas que hasta incluso fueron resucitadas por el propio Señor Jesucristo. Esas personas volvieron a morir, pero Jesucristo no volverá a morir. Y eso es precisamente la base de nuestra fe, porque, como dice Pablo, allí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 17 al 20, que dice, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis muertos en vuestros pecados. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado. Y eso es algo que viene de alguien que no creía que Jesucristo fuera a resucitar. De hecho, acordaros que Pablo fue perseguidor de la Iglesia. Y fijaros que en ese mismo texto, Pablo está diciendo que este Jesús resucitado es primicias de los que durmieron es hecho. Es decir, es el primero en resucitar de una forma diferente a las otras resurrecciones. Y es la primicia de la resurrección que tú y yo vamos a experimentar cuando Él venga a esta tierra. Este domingo de resurrección es también conocido por ese domingo de gloria por varios motivos. Y es de gloria porque Jesús venció no solamente a Satanás, triunfando en la cruz, también triunfó sobre un enemigo superior a Satanás, la muerte. Fijaros las palabras del propio Pablo también aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 al 26, donde está describiéndole a los creyentes en Corinto todo ese proceso que se iba a seguir en la resurrección de Jesucristo y de los creyentes. Dice, luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, fijaros ese orden, haya suprimido todo dominio en primer lugar, en segundo lugar, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y fijaros, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces es domingo de gloria, en primer lugar, porque Jesús venció al último enemigo que puede existir, y el mayor, la muerte. Pero fijaros que también es un domingo de gloria, porque es un domingo en el que los planes de la redención de Dios para el ser humano, que tienen su inicio en la eternidad pasada, ven el inicio de ese cumplimiento aquí y ahora. Y fijaros que eso es lo que el apóstol Pedro en el día de Pentecostés está hablando a aquellas personas que estaban allí congregadas en Jerusalén y que no entendían el por qué ellos estaban hablando en lenguas. Y fijaros que Pedro les está diciendo, miren, el hecho de que Jesucristo muriera no fue por casualidad, no fue solamente porque le caía mal a los religiosos del momento o a los políticos. Dios en su consejo ya lo había determinado. Fijaros qué palabras en Hechos capítulo 2 versículos 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis,
A este, fijaros, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, no es casualidad. Estaba determinado por el consejo y el conocimiento de Dios. Dice, a este vosotros prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y fijaros lo que viene a continuación. El cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Entonces podemos decir que hoy es domingo de gloria. Y es domingo de gloria sencillamente porque Jesús venció a la máxima autoridad que podía haber, la muerte. Pero también es domingo de gloria porque el plan de redención de Dios tiene su cumplimiento. Y en tercer lugar es de gloria para el creyente. Y es de gloria para el creyente porque nosotros participaremos de ese cuerpo y de esa resurrección glorificada. Y fijaros lo que el apóstol Pablo está diciendo allí a los creyentes en Filipos en el capítulo 3 y versículo 21. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro cuerpo está manchado, afectado por el pecado, y esa afectación se puede manifestar de muy diversas formas. Limitaciones físicas, intelectuales, de salud. Pero todo esto va a ser transformado. Por eso para nosotros hoy, el domingo de resurrección también es un domingo de gloria, porque resucitaremos y participaremos de esa gloria. La pregunta es, ¿cómo es esa gloria de Jesús, de la cual nosotros también vamos a ser participantes? De hecho, el texto de Marcos capítulo 9, versículos 2 al 13, nos habla precisamente de la transfiguración de Jesús. Y allí tenemos un anticipo de lo que será esa gloria venidera, esa gloria que ya de alguna forma está disfrutando Jesucristo y que también nosotros en su momento disfrutaremos. Pero mientras llega ese día, tenemos que alentarnos y gozarnos en esta confianza y en esta esperanza. Porque hoy para nosotros también es un domingo de gloria por lo que Jesucristo hizo. Y esto nos debe de llevar al ánimo, al aliento, a la confianza, a la seguridad de que en Dios tenemos grandes y maravillosas esperanzas. Un cuerpo nuevo, sin relación con el pecado, pero también un cuerpo glorificado, semejante a Jesucristo. Y finalmente, disfrutar de esa gloria venidera. Que el Señor les bendiga. ¿Qué les parece si cantamos juntos Me hirió el pecado, fui a Jesús? Nos va a acompañar nuestro hermano Timmy con el órgano y cantando para que podamos seguir este himno. Debajo veremos la letra y disfrutemos de ella. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante de su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe tomé a Jesús y siempre feliz con él seré. En una cruz mi Salvador su sangre derramó por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció
nacer y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por la fe lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré.